Mba'éichapa. Eina jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive rome'ẽ peẽme oremaitei horyvéva ha jepiveguáicha avei roipota pehasa peteĩ ára neporãmbajepéva jekupytýpe, mborayhúpe, py'arorýpe ha py'aguapýpe avei. Mbeguekatu ñapysẽkuri je'ípe kuarahy ha yvága hovyasy hína pe ahenonde'áma ñandéve peteĩ ára neporãmbajepéva. Upéva rehe iporãrã jahasa Toripápe ha peichahápe avei ñamombaretevépe jekupytý ojoapytépe. Peteĩ mba'e akóinte romombe'úva ko tembiapo og̃uahẽha peẽme Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rupive ha'évape omyasãiva omotenondéva omombaretéva ñane ñe'ẽ Guarani ko ñane retãme avei ambue tetã rupi. Avei jepiveguáicha rome'ẽ ore aguyjevete ko'ápe sãmbyhyharakuéra Pujoe Sãso Radio Libre pegua ovehára Benjamín Fernández Bogado ha Lisa Bogado ha opavete omba'apóva Pujoe Sãsóme ápe oreirũ ha'evahína Claudia Inoue ha'e akóinte orepytyvõ ikatu hag̃uáicha ko tembiapo iñasãi ha og̃uahẽ opavavetépe. Muy buen día a los amigos y amigas oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando como cada semana nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ todos los sábados de 6:30 a 7:30. Y hoy les deseamos a todos, como siempre lo hacemos, un feliz día, una feliz jornada, que sea un día con mucha alegría, con mucha salud, con prosperidad para todos. Son los deseos siempre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es la institución responsable de la puesta al aire de este programa, siempre con el reconocimiento, como decíamos ya en guaraní, a los directivos de Radio Libre en la persona del doctor Benjamín Fernández, de la señora Lisa Bogado y de todos los compañeros en particular, y muy especialmente de Claudia Inoue, que es nuestra compañera que semanalmente se encarga de poner al aire nuestro programa. Hoy es el sábado 1 de diciembre de 2018 y que Jinape Yasipajape. Estamos entrando en el último mes del año y son las 6 de la mañana, 31 minutos. Poteí arabo, bojapipa, peteí arabo y. Peajina ñañe perú, co árabe con ñane enviapó. Ha yepibe guaisa avei co apeñambo hasata o paisa va marandú. Mimba oyehua guarani ñe'ẽme, tera guarani ñe'ẽrehegua. Ohechakuaa ñande mba'éichapa hekove ambue, hekove pyahu ñane ñe'ẽ Guarani. Oikohaguégui tyryryhápe imave ko'ág̃a oñembo'y sapy'a ha mitãrusúicha, mitãkuñapyahúicha avei, mitãrusupyahúicha oguata ha oho heseve tenondévote. Peteĩ mba'e tekotevẽva akóinte jaguerovy'a, jahecharamo, mba'éichapape ñane ñe'ẽ okakua jey oñemombaretejey ha iñasãi oparupiete. Jahahápe ikatu ñahendu ñande rapichakuéra oñe'ẽvo Guaraníme, sapy'ánte he'ipaitépe he'ívana Guaraníme, sapy'ánte ombojehe'ãimi, ág̃ape ndoguéiva pe ndoje'óiva opavavéagui pe mborehu ñane ñe'ẽ rehe. Apea tuichaiterei mba'e ñande rekovépe, ñane retãme g̃uarã ha aveípe ñane ñe'ẽ Guaraníme g̃uarã pe jehecharamo pe ñemomba'eguasu jajapóva ára ha ára ñane ñe'ẽ Guaraníme. 6 de la mañana, 33 minutos. Poteĩ arabo mbohapypa, mbohapy aravo'i. De esta manera estamos empezando nuestro programa. Para la gente que quiera llamarnos, puede hacerlo a los teléfonos de la radio 509087, 509088, 509089. Pueden escribir al WhatsApp de la radio al 0972 439642 y también escucharnos en el
el sitio de Radio Libre, www.radiolibre.com.py. Les decíamos que esta es una semana como la que pasó y la que estamos por iniciar. Son semanas que tienen una carga muy importante de actividades vinculadas a la lengua guaraní y a la cultura popular, al arte de nuestro país. Queremos comentarles, por ejemplo, que el miércoles 28 pasado, 28 de noviembre, un amigo nuestro, un joven artista, un destacado artista paraguayo que ya recorrió una buena parte también de los países de América y de Europa, Rolando Rodas, hijo de un extraordinario músico, cantante, artista paraguayo, don Braulio Rodas, y de una extraordinaria maestra, Boejara Guaraní también, María Delicia de Rodas. Rolando hizo un concierto en la Manzana de la Ribera con música paraguaya y también música internacional, y tuvimos la oportunidad de compartir con él allí en el centro, en el corazón de Asunción, ese evento tan interesante. Oye, Jumemeva, Coanga, está pura hijara, mío pura heiva, mi pura jiñanemba de teba, o bebe catua hija, o genducabe, y pura hei, o paraguay, rupi, hambu, gendarupi ahí. Sabemos perfectamente que se realizan muchos encuentros, recitales, festivales, lo que en alguna medida siempre solemos recordar con nuestro amigo y querido, más que amigo, hermano Alfredo Baezquien, cuando hacemos referencia siempre a ciertas actividades que mucha gente hace a pulmón, ojalá llegue el día en que los artistas paraguayos puedan percibir como parte de su servicio profesional, de sus honorarios como profesional, lo que probablemente se le paga a cualquier artista internacional. Siempre tenemos la costumbre de valorar más lo de afuera que lo de adentro, y aquí adentro tenemos gente pero de una extraordinaria calidad en términos artísticos. Precisamente el caso de la señora Lisa Abogado aquí en la radio es una muestra de lo extraordinario que puede ser un artista en su producción y en su calidad artística. Y como Lisa Abogado, existen tantos otros artistas de un altísimo nivel en su calidad, de una excelencia profesional. Y eso es lo que nosotros siempre insistimos aquí desde nuestro programa. Es tan importante que se le dé la prioridad, el privilegio y más que eso el respeto a estos grandes artistas que a través de sus presentaciones se encargan de revivir, de fortalecer la producción artística de nuestro país, de cuántos extraordinarios compositores también, desde el mítico Emiliano R. Fernández, a don Félix Fernández, Carlos Miguel Jiménez. Ellos continúan vigentes hoy en el canto de artistas extraordinarios como, repito, Lisa Abogado, en este caso este joven amigo Rolando Rodas, quien, como les decía, hizo este festival, este concierto de música el pasado 28. Por otra parte, 2 programas atrás recordábamos a un extraordinario promotor, a un difusor de la lengua guaraní, el querido Mbujara Pedro Moliniers. Era más conocido por su nombre y su primer apellido. Su segundo apellido era Jiménez, pues Jiménez, Pedro Moliniers Jiménez. Y él precisamente hace 21 años, un día como hoy, había fallecido. Hoy 1 de diciembre, entonces recordamos a Pedro Moliniers y le dedicamos este programa a este extraordinario exponente de la lengua guaraní. No puedo decir este extraordinario exponente que tuvo el guaraní, porque en realidad Moliniers sigue vigente, sigue no solamente en el recuerdo, sino que está presente en la clase de muchos de sus ex alumnos,
hoy profesores de lengua guaraní, que nunca lo han olvidado y que siempre lo recuerdan. Entonces, desde ese punto de vista, le damos esa importancia de vida a querido Mbovejara Pedro Moliniers. Decíamos en la oportunidad anterior que no solamente se destacó en el campo docente, dando clases de guaraní en el Colegio Nacional de la capital, dando clases de guaraní en la Escuela de Locución Radial y Televisiva y en otras instituciones, sino que también por su faceta de escritor. Él escribió, en este caso, los primeros 3 libros que se usaron en la enseñanza del guaraní. Precisamente los libros llevan los nombres de Guaraní Betenijá, Guaraní Mocoijá, Guaraní Mojapuijá. Y también les había comentado de una obra que él escribió, llamada en este caso Perurimá, Rapuicuere. Y es una obra en la cual en realidad él hizo la traducción de los increíbles casos de Perurimá de Alcibiades González del Valle. Por otra parte, mencionaba también su extraordinaria capacidad artística, ya que junto a su compañero del alma, su hermano de toda la vida, Modesto Romero Cueto, quien todavía hoy sigue luchando y sigue dando clases a diestra y siniestra, Modesto Romero Cueto y Moliniers formaron la compañía de teatro Moliniers Romero Cueto y llevaron a la escena obras totalmente en idioma guaraní, siendo en ese sentido los precursores, los pioneros en la promoción del guaraní en el teatro. Un guaraní bien cuidado, un guaraní agradable, un guaraní limpio, que demostraba entonces y hasta hoy demuestran esas obras que ellos representaron, la gran capacidad de comunicación que tiene el guaraní, la estética de la lengua quedó demostrada pero plenamente con cada representación que ellos hacían, no solamente de la producción nacional. Cuarapé Yepeabá Hayacaré, una obra de Jorge Antonio Amarilla, fue representada por ellos. Jorge Antonio Amarilla, otro destacadísimo Mbovejara nacido en Itá, quien prácticamente hasta sus últimos días dio clases en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Él había escrito esa obra, fue representada por la compañía de teatro Moliniers Romero Cueto, y así como esas obras de carácter internacional que fueron traducidas y fueron representadas por la compañía, entre ellas Pepo Yopui, que es la versión guaraní de El Avaro de Molière. Y, en fin, recordarlo entonces de una manera muy especial hoy al querido Mbovejara Pedro Moliniers en el aniversario de su fallecimiento. Guaraningo iyukiwa haibupe ikatua yae yaeseba ha ikatu yae ha yae paitepe yaeseba. Una característica muy especial que suelo comentarles siempre a mis alumnos también, que el castellano con respecto al guaraní tiene más limitaciones en la expresividad, en lo que llamamos comúnmente los grados. Uno habla castellano y tiene el grado positivo, dice algo que es lindo. Puede pasar a una siguiente instancia y encontrar que existe un grado comparativo de superioridad cuando uno dice más lindo que, más que. Y obviamente lo contrario, un grado comparativo de inferioridad, menos que. O también el grado comparativo de igualdad. De hecho ya decimos con eso todo, igual que. Y luego, finalmente, el grado superlativo. Algunos dicen hay un grado superlativo relativo cuando uno dice muy, muy lindo. Y un grado superlativo absoluto cuando uno dice lindísimo. Bueno, hasta allí llega el castellano. Y mucha gente a veces se pregunta por qué mezclamos el guaraní con el castellano, justamente por la mayor expresividad del guaraní. El grado positivo, igual que el castellano, si yo digo lindo, guaraní va a ser pona. Si yo voy a la siguiente instancia, un grado comparativo de superioridad, que en castellano es más que, en guaraní va a ser iponabe.
Cuñataí y Ponabe Amoagui. O puede ser el grado comparativo de inferioridad, Ipona IB, IB. O puede ser un comparativo de igualdad, Ipona Haisha Koba y Ponabe Yamoa. Entonces, esa es una capacidad similar que existe entre el castellano y el guaraní. El grado superlativo en guaraní es ET, y depende de si la palabra termina en alguna vocal fuerte como A, E, O, entonces va a ser IT. Y si termina en alguna vocal débil como I, U, U, entonces va a ser ET. Por ejemplo, yuku, iyuku. Y si yo quiero ponerle en el grado superlativo, va a ser iyuku ET. Iyuku ET. Y si es que voy a tomar la palabra pona, va a ser ipona ite. Ipona ite. Iyuku ET. Ite para las palabras que terminan en vocales fuertes, y para las que terminan en vocales débiles, ET. Bueno, pero la cosa allí no termina, porque después tenemos otro grado donde le agregamos a ET, por ejemplo, rei, y decimos ipona iterei, y podemos decir iyuku terei, y eso ya no podemos decirlo en castellano. Sería como decir muy, muy lindo, dos veces muy, cuando decimos eterei o iterei en guaraní, grande por ibema castellano. Pero resulta que después viene otro grado más, que es rasá. Entonces yo puedo decir ipona rasá, iyuki rasá, y eso sería como más o menos decir muy, muy, muy lindo, tres veces, y eso tampoco ya podemos decirlo en castellano. Y finalmente viene una combinación de todo eso, cuando podemos juntar más rei más rasá y decir ipona iterei rasá, iyuki terei rasá. Y eso sería como decir entonces en castellano muy, 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 muy lindo. Es como 4 grados más que el castellano no tiene. Por eso que inclusive tenemos la costumbre a veces de decir qué lindo y té. Muy lindo, no, lindo y té, lindo y tereí. Escuchamos, hay mucha gente que habla así. ¿Y por qué? Porque justamente le parece a esa persona que diciendo de esa manera la expresión es mucho más intensa, vale el juego de palabras, más expresiva. Entonces, esa es una característica que tenemos que entender que tiene el guaraní, y que en este caso es una limitación del castellano. Y a eso comúnmente le llamamos expresividad. Ya es bebe guaranime, ya es pona bebe guaranime. Existe, por ejemplo, un grado al que nosotros le llamamos grado excelso, que es lo máximo de lo máximo. Es mucho más que el etereirasá. Y eso es, ese grado utiliza la expresión pamé. Por eso cuando nosotros decimos muchas felicidades, decimos huiá pamé, huiá pa, ve, ¿verdad? Pamé quiere decir lo máximo, o sea, es el límite de todo lo que uno pueda expresar, de todo lo intenso que pueda hacer algo. Huiá pamé. Pero más que todo eso es Uiapame, Tande Uiapame, Tande Uiapame, Tere Uiapame. Esas son características, repito, únicas que tiene el guaraní, que lastimosamente mucha gente no se da cuenta porque no tuvo la oportunidad de aprender, de estudiar guaraní. Al estudiar uno puede conocer esto y mucho más, y también entender por qué es que el guaraní es un idioma tan especial, tan agradable, y dicho sea de paso, tan completo. Pese ñamuñe penuco, ñanere poco arapegua, a yepibe guaisa, petein pura jine por amba yepeva, y ñajenduta con a Claudia Inoue, o jenducata ñandera.